Pues venga, sin solución de continuidad, vamos a recibir a Moneiva González Medina, a la que agradezco su disposición a alterar el orden, porque claro, cuestiones de agenda. Alteraremos alguna otra más a lo largo de la mañana, espero que no muchas. Bien, mientras que ella pone la proyección, os diré que Moneiva González Medina es doctora en Ciencia Política y de la Administración, Convención Europea por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido investigadora predoctoral en la Universidad de Constanz, en Alemania, y postdoctoral del Ministerio de Educación en el Politécnico de Milano, en Italia. Investigadora visitante en la Universidad of the West of England, en la Universidad Nacional de San Martín en Argentina y en la Western Ontario en Canadá. Esto me encanta, es decir, un universitario que tenga esta visión internacional es fantástico. Yo esto en 42 años siempre le estoy diciendo a mis alumnos lo mismo: salid al extranjero, respirar otro aire, aprender. Muy bien, Moneiva, enhorabuena. Es experta en análisis de políticas públicas y su investigación aborda el estudio de la gobernanza local, las políticas de desarrollo urbano y la modernización de la administración pública. Actualmente ella es profesora en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y su secretaria académica. Además, colabora con el Instituto de Desarrollo Local de la Universidad Autónoma de Madrid. A veces la llama y está en Madrid y otra vez está en Milán, ¿verdad? Ahí se mueve, y en el caso, gracias por hacernos un hueco en tu apretada agenda, Moneiva. Nosotros, como ya os decía antes, nos conocemos en esto de la planificación estratégica con muchos y grandes amigos comunes desde hace más de 20 años, y bueno, pues es un placer tenerte aquí en Sierra Mágina, cuando quieras. Muchísimas gracias, Antonio, por la presentación y por la invitación, y también al resto de autoridades que han inaugurado este evento. Muchísimas gracias también por hacer este esfuerzo de traer este tipo de eventos a un territorio tan interesante y tan mágico, ¿no?, como puede ser esto. Así que muchísimas gracias por todo. Vamos a dar un salto en el registro de presentaciones, porque se supone que yo iba a ser la ponencia inaugural e iba a tener un enfoque un poco más académico, ¿no? Esa era un poco la lógica del evento, y a medida que vayan interviniendo el resto de personas vamos a ir aterrizando algunas de las cuestiones que yo quiero compartir con ustedes. Así que espero que les resulte de interés el tema del que me gustaría hablar hoy, que es nada más y nada menos que la capacidad institucional para la gestión de fondos europeos. Les pido disculpas si en algún momento pues el registro, como les digo, es demasiado académico, pero no hay que olvidar que esto es un acto académico. Así que bueno, si tienen cualquier duda, por supuesto, podemos hablar después de la intervención y en el tiempo también de descanso. Les comento muy rápidamente para respetar los tiempos, tomo nota para no extenderme, de lo que me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy, ¿no? Desde luego es un evento sobre financiación europea. Me gustaría compartir con ustedes algunos elementos relacionados con los antecedentes, ¿no?, que giran en torno a la financiación europea disponible, cuáles son los problemas, las medidas, ¿no?, que se han impulsado en estos años, conceptos. Esta es la parte más académica, donde hablaremos de las distinciones que existen, ¿no?, en torno a la idea de capacidad para gestionar fondos europeos. También les traigo los resultados, la presentación y resultados de una investigación que hemos desarrollado en el Instituto de Derecho y Gobierno Local, centrado en el caso de los municipios madrileños, algunas conclusiones materiales y una invitación que dejo para el final. Bueno, qué duda cabe que nos encontramos ante un contexto extraordinario de financiación de políticas, acciones, de proyectos con fondos europeos. Se produce por primera vez la convergencia de dos grandes fuentes de financiación. Por un lado, los fondos Next Generation, ¿no?, derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, como se comentó antes, surgen como una respuesta decidida, firme, para salir
de los resultados negativos que nos había producido la pandemia y que se encuentra a caballo, ¿no?, con el marco financiero plurianual del 21-27, donde es especial relevante en términos territoriales, como se ha señalado, la política de cohesión, que tiene asociado una serie de fondos, ¿no?, entre ellos el FEDER, que es normalmente el que más resuena en términos territoriales. Y sin embargo, la realidad es que tenemos un problema que ya se ha anticipado por parte de los ponentes anteriores, ¿no? Fíjense, estos son algunos artículos que he seleccionado, que han salido en medios de comunicación como El País y El Confidencial, con titulares como España va a la saga con los fondos europeos, otra oportunidad desperdiciada, o España en riesgo de incumplir el plazo de ejecución de los fondos europeos. Tenemos un problema. Pero es que además tenemos un problema no solo en términos objetivos, sino también de visibilización de este problema en el ámbito local, ¿no? ¿Qué está pasando en el ámbito local? Si queremos hacer una búsqueda de qué se dice sobre ello en los medios, no se encuentra prácticamente nada, ¿no? Todo se mueve en lo que son los niveles nacional y autonómico. Bueno, compartimos esta visión, hay un problema que tiene unas causas por lo general bien identificadas en lo que se refiere a la gestión de fondos europeos, ¿no? Y dentro de lo que es la gestión tenemos que distinguir entre dos fases. Por un lado tenemos la fase de captación de esos fondos, pero luego viene la fase de ejecución, es decir, diseño e implementación, ¿no? Y cada una de ellas pues coinciden con una serie de barreras, ¿no?, de problemáticas. Estas causas, en primer lugar, una gobernanza compleja, ¿no? María Luisa y también los ponentes que han inaugurado el curso han señalado los cambios que se han producido en las negociaciones para conseguir desplazar la gestión de los fondos a nivel local, ¿no? Todo esto se negocia, nos vamos moviendo en una arquitectura institucional compleja donde no sabemos muy bien dónde ubicar la gestión y qué tipo de agentes intervienen en la misma, ¿no? Es una gobernanza compleja. Otro problema que está detrás de estos retrasos es la hiperburocratización, que les voy a contar, ¿no? La mayoría de ustedes son técnicas y técnicos de desarrollo local y se enfrentan a esto cada día. La falta de coordinación interadministrativa, ¿no? Esto también no requiere explicaciones. La ausencia de estructuras ágiles dedicadas específicamente a la gestión de fondos, y esto es interesante, el miedo a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque sobre todo en el contexto de los Next Generation nos encontramos ante una situación nueva de incertidumbre donde los procedimientos no están bien claros y no se quiere tomar decisiones sobre los mismos, ¿no? De hecho, una de las quejas que hemos identificado en nuestro trabajo empírico es los propios cambios que están sufriendo los instrumentos que sirven para la gestión de las ayudas, especialmente a través de las plataformas informáticas, como puede ser el caso de la plataforma COFI, ¿no? Las consecuencias son evidentes, ¿no? Pérdida de financiación, de hecho esto es un riesgo, sabemos que tenemos que ejecutar en el caso de los Next Gen hasta el mes de junio del año que viene, vamos mal. Imposibilidad de cumplir objetivos, hitos que están definidos en los proyectos y un impacto, obviamente, en términos de desarrollo de los territorios, ¿no? Las acciones que suelen proponerse en los diagnósticos para afrontar o corregir esta situación son también conocidos: agilizar los procesos administrativos, reforzar la coordinación dentro de este diálogo, de esta gobernanza institucional, y no solo, porque también participan agentes no institucionales en la organización de estos procesos, la planificación de proyectos. Esto hace que tenga más sentido una acción como la que nos reúne en el día de hoy, y la formación de personal cualificado. Bien, todas estas acciones están relacionadas con ese término que da título a esta intervención, la capacidad institucional, ¿no? Algunas medidas que se han adoptado en el contexto de los Next Generation, me voy a circunscribir a este tipo de fondos también en la investigación por su excepcionalidad, son, por ejemplo, la aprobación de un decreto ley, el 3/2021 de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del PRTR.
Es un decreto que precisamente nace con vocación de agilizar esos procedimientos y tratar de poner solución a esa demanda de agilización administrativa. Esto es relevante para el mundo local porque en gran medida la ejecución de los fondos se realiza a través de la vía de la contratación pública. Sin embargo, nos encontramos ante un problema. En esta relación entre los distintos niveles de gobierno, lo local suele tener un papel menos visible, a pesar de ser la primera línea a la hora de dar respuesta a los problemas. Es una de las paradojas a las que nos enfrentamos pues, aquellos que centramos nuestra investigación en este nivel de gobierno. La realidad es que la ley de contratos del sector público del año 2017, que la conocerán, es una ley que contiene más de 100 artículos, prácticamente no hace referencia a la singularidad del mundo local, un mundo tremendamente diverso, precisamente por lo que se ha comentado antes, la diferencia de tamaños de los municipios y la cantidad de entidades locales que forman parte de este marco, ¿no? Pues no hay prácticamente alusiones en la ley de contratos del sector público y, por supuesto, tampoco en este decreto ley. Con lo cual nos encontramos ante un problema técnico. Si la mayor parte de la gestión de los fondos se produce a través de la vía de la contratación pública y el marco normativo que nos ordena prácticamente no tiene en cuenta la singularidad del mundo local, hay un problema de diseño, ¿no? Esta es una medida. Otra medida, y esta probablemente la conozcan, es una iniciativa de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha creado una plataforma digital más intuitiva y accesible sobre fondos europeos, ¿no? Cuando tengan las presentaciones pueden clicar sobre las imágenes y acceder, ¿no?, a los enlaces de todas estas noticias, recortes, informaciones. Pero fíjense, la noticia es del 20 de noviembre de 2024, es decir, de ayer, por así decirlo, ¿no? Tienen también un pantallazo de esa plataforma donde precisamente aparecen las dos grandes oportunidades de financiación, ¿no? Los Next Gen y el marco financiero plurianual. Este es el panorama, y ante este panorama nos ponemos las lentes de investigadoras, en este caso en el Instituto de Derecho y Gobierno Local, y nos empezamos a interrogar sobre esta cuestión. Y lo que observamos es que, hablando informalmente con las personas que están en las entidades locales, nos dicen sí, para nosotros, qué duda cabe, la financiación europea es una oportunidad, es una fuente de recursos, pero también una fuente de sobrecarga de trabajo, ¿no?, de trabajo administrativo, por lo que muchas veces renunciamos a pedir cosas. Y esto es un problema. Esto afecta a la captación, ya no a la ejecución, pero hay que intervenir ahí, porque es que se está deliberadamente tomando la decisión de no concurrir porque no hay capacidad. Y esto evidencia efectivamente la importancia, nuevamente, de esta variable, de este término, a la hora de gestionar los fondos a nivel local. Fíjense, les comparto un dato. La situación es que la financiación europea de apoyo a la administración local se situó en el 5% durante el periodo de programación 2014-2020, según un informe del Comité de las Regiones de 2018. 5% de los 3 niveles de administración. El resto de capacidad administrativa, lo que se invirtió en apoyo, se repartió en el resto de niveles. Recordando que quien está en la primera línea para la resolución de problemas es la administración local, ¿no? Y además esto pone de manifiesto que duda cabe en un país donde el pacto local también se ha dejado aparcado hace décadas, y lo recuerdo y lo reivindico porque este año se cumplen 40 años de la firma de la Carta de Autonomía Local y también de la Ley de Bases de Régimen Local, pues evidencia que en España el nivel local es el más necesitado de apoyo y de desarrollo de este tipo de capacidades para poder sacar rendimiento a estos fondos y ejecutar bien, que no haya problemas. Y ahora paso a la parte más académica, después de haber compartido estos antecedentes que tienen que ver con la definición de conceptos, porque es importante fijarlos y operar y expresarse con propiedad, ¿no?, a la hora de utilizar esto e informarnos sobre esta cuestión. Fíjense, una de las distinciones principales que emergen en la literatura
es el hablar de capacidad administrativa y capacidad institucional. Junto a estos términos hay otros, se habla de capacidad estatal, de capacidad organizativa, pero nosotras, en el marco de nuestro estudio, digo nosotras porque somos las mujeres fundamentalmente las responsables de esta investigación, hemos decidido fijarnos en estos dos conceptos, ¿no? La Unión Europea normalmente utiliza el término de capacidad administrativa porque se fija, fíjense aquí, la primera definición, en la habilidad para gestionar eficientemente los recursos humanos y físicos requeridos para la generación de resultados por parte de los gobiernos. Es decir, entra más bien en lo que es la maquinaria, ¿no? La gestión. No obstante, el concepto de capacidad institucional va un poquito más allá, incorpora esta dimensión estos autores, Hildebrand y Grindel, nos dicen que es la habilidad de una organización pública para desempeñar una tarea de forma eficaz, eficiente y sostenible, entendiendo por sostenible normalmente su duración, permanencia en el tiempo, ¿no? Junto a esto hay una nueva interpretación que nos llama la atención sobre el hecho de que no solo es importante gestionar de forma eficaz, eficiente, teniendo en cuenta los recursos personales y los recursos económicos, sino también, ojo, y esta es la gran diferencia del concepto de capacidad institucional, el saber relacionarnos, el cultivar las redes de gobernanza, ¿no? Y de cooperación, establecer relaciones de colaboración con los actores del contexto en el que operan y rendir cuentas, esto es también fundamental, ¿no? Acerca de los recursos empleados y el alcance de los objetivos. Es decir, frente a una definición de capacidad administrativa que está circunscrita a lo que son cuestiones organizativas, de gestión de recursos y de estructuras, la capacidad institucional va más allá, incorporando la dimensión relacional y la dimensión de la rendición de cuentas. En el marco de la política de cohesión ya hay varios estudios que dicen de forma específica con relación a la gestión de fondos europeos en el marco de esta política se refiere la capacidad institucional a la habilidad de acomodarse a las normas y procedimientos de la Unión Europea, a la capacidad de gestionar fondos europeos para atraer, es decir, captar, implementar, ejecutar proyectos y estrategias concebidos por los actores locales. De hecho, estamos aquí precisamente porque ustedes están implicados en esta dinámica. Hay que planificar estratégicamente y planificar estratégicamente no desde arriba, sino implicando a todos los actores que tienen que ver con el despliegue de las políticas y de los proyectos que nos interesan. Y, por supuesto, la capacidad de mejorar la calidad general de la gestión administrativa. Es decir, las organizaciones deben aprender, deben desarrollar habilidades adquiridas en el marco de la propia gestión de esos fondos año tras año, periodo tras periodo, ¿no? Para la Comisión Europea, las habilidades anteriores, y no solo, también para nosotros, pueden construirse o reforzarse, y es en lo que la literatura se denomina capacity building, ¿no? Y para la Comisión Europea en concreto, en el marco siempre de la política de cohesión, que como bien saben, pues tiene una relevancia fundamental, ¿no? en el ámbito territorial, una administración pública eficaz y eficiente debería contar con 4 capacidades que guardan relación entre sí. Y esto nos va acercando a los contenidos de este curso. En primer lugar, capacidad de análisis. ¿A qué nos referimos con esto? Capacidad de definir y de aplicar estrategias. Capacidad de coordinación. Seleccionar y efectuar inversiones para lograr los objetivos de la política de cohesión. Capacidad de ejecución, medir el impacto basándose en datos fiables. Y finalmente, conformidad jurídica, esto es clave, obtener resultados conforme al derecho de la Unión Europea, pero no solo, también, y vuelvo a los marcos que señalaba en un principio, a las normas de contratación pública y de subvenciones. ¿Cómo se desarrolla esta capacidad institucional? Bueno, nuevamente hay 2 vías principales, la vía formal, que se refiere a herramientas de formación, de reclutamiento de personal, es decir, si queremos reforzar esta capacidad en el seno de nuestras organizaciones, desde luego podemos impulsar acciones formativas, reclutar a mayor personal para dotar de más recursos a la organización, participar en redes de aprendizaje, esto es fundamental en el contexto de los fondos europeos, desarrollar innovaciones procedimentales y estándares que ayuden a agilizar la gestión e innovaciones institucionales, como puede ser la creación de una unidad
de gestión de fondos europeos, ¿no? Pero también hay canales informales y fíjense que en estudios anteriores esto ha salido de forma muy clara, y es que ante la ausencia de herramientas formales o limitación de herramientas formales de fortalecimiento de dicha capacidad, emergen con fuerza canales informales, como son la socialización entre pares, lo que ya sabemos, tiro de teléfono, llamo a alguien que ha gestionado grupos en redes sociales, esto funciona, ¿no? Bueno, en este contexto, con antecedentes, con conceptos que acabo de compartir, desde el Instituto, pues nos planteamos seriamente el abordar un estudio en el marco de los informes de políticas públicas locales que lanzamos cada año sobre esta cuestión. Nos interesaba, en primer lugar, fijarnos en la captación, y ese fue objeto de un 10º informe, y el último que hemos publicado sobre ejecución de fondos Next Gen en concreto, ¿no? Y estos informes se circunscriben a municipios de la Comunidad de Madrid, ¿no? La Comunidad de Madrid tiene 179 municipios, obviamente Madrid siempre nos rompe metodológicamente un poco el cuadro, pues porque tiene unas características singulares, pero en Madrid hay de todo, hay municipios rurales y hay municipios también urbanos, ¿no? Situados en el área metropolitana. Y en particular nos interesaba porque mi departamento es de Ciencia Política, pero el instituto está compartido por las disciplinas de Derecho y Ciencia Política, y era interesante para parte de nuestros compañeros saber un poco qué funcionamiento estaba teniendo, qué impacto este decreto ley de 36/2020 de medidas de agilización, ¿no? de modernización de la administración pública para la implementación del PRTR. Por esta razón lanzamos un estudio piloto con municipios de la Comunidad de Madrid que habían obtenido financiación Next Gen. El trabajo de campo lo lanzamos entre noviembre de 2023 y mayo del 2024 y lo basamos en análisis de fuentes estadísticas, información primaria proporcionada por responsables políticos y técnicos encargados de la gestión de fondos Next Gen a través de entrevistas y cuestionarios. Realizamos un análisis estadístico proveniente de los datos que estaban en la plataforma de contratación del sector público, y se enviaron 69 cuestionarios a entidades locales de la Comunidad de Madrid que, según los datos que figuraban en la plataforma, habían ejecutado o licitado fondos Next Gen. La tasa de respuesta no fue muy alta, y esto es probable que fuera por el momento en el que lanzamos el cuestionario, muy cerca de diciembre, cuando están intentando justificar y hay poco tiempo, ¿no? No obstante, recibimos 23 cuestionarios que nos permitieron hacer unos primeros análisis, y luego realizamos también entrevistas, tanto a técnicos como a responsables políticos y consultores que apoyaban también en el desarrollo de estos proyectos. El análisis de la base de datos de la plataforma de contratación del sector público arrojó datos interesantes. En primer lugar, que menos del 1% de los fondos provenientes del PRTR ejecutados por las entidades locales de la CAM, de la Comunidad de Madrid, hasta la fecha es el 31 de mayo de 2024, habían sido canalizados a través de subvenciones, menos del 1%, el resto contratación pública. Esto me conecta con lo que les decía al principio, la importancia de la normativa de contratación del sector público y esa falta de atención a la singularidad de las entidades locales dentro de esa normativa. Y fíjense, y esto es un dato que quizás pueda ser interesante para ustedes, y es que las entidades locales madrileñas y catalanas aglutinaban el 64% de los fondos licitados por las entidades locales a nivel local. Y aquí tienen la tabla. No sé si los datos son pequeñitos, pero si no lo verán, ¿vale? Es llamativo. O sea, Cataluña, en la proporción del total de fondos licitados por entidades locales, Cataluña licita el 40,5%. Esto a datos del 31 de mayo de 2024. La Comunidad de Madrid el 23%. Luego le sigue Castilla y León, y Andalucía está en cuarta posición. ¿Saben con qué porcentaje? 4,5%. Es una diferencia brutal. Y estos son datos que son públicos, que están extraídos de la plataforma de contratación del sector público. Pero ahora nos vamos al caso de la Comunidad de Madrid.
Como les decía, es una comunidad muy diversa, es interesante porque en esta muestra de 69 municipios teníamos de todo, municipios de menos de 5.000 y de más de 50.000, con el caso de Madrid, y mancomunidades, que también estuvimos explorando, porque saben que en Madrid no hay diputación, ¿no? Pero sí se trabaja con mancomunidades. Bueno, pues la proporción sobre el total de municipios en el mismo tramo, es decir, con la misma población de la CAM que obtuvo financiación, es la siguiente: menos de 5.000, es decir, probablemente ustedes se encuentren en ese rango, 19,4%. Entre 5.000, 1 y 10.000, el 7%. Entre 10.000 y 20.000, 23%. Entre 20.000 y 50.000, 67%. Y más de 50.000, 92%. Es decir, de los municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, el 91% estuvo licitando fondos, ¿no? Y en el caso de los de menos de 5.000, el 19%. Es interesante porque sí que se ve una progresión, y esto es un indicador de músculo administrativo. A mayor población, entiendo que tengo más capacidad de gestión. Pero es interesante el dato de los de menos de 5.000, que llegan al 19%, porque detrás saben quiénes están. No, porque no tenemos diputación en Madrid. Sí, pero sobre todo una figura que es clave: los agentes de desarrollo local. Los agentes, y pongo en valor a los agentes y en las agentes de desarrollo local, porque hacen un trabajo ímprobo en un contexto, diría que casi hostil, porque no tienen ayuda, ¿no? Bueno, y fíjense, si nos ponemos, cogiendo estos datos, vemos la distribución de los fondos según el tipo de contrato de las entidades locales en Madrid. Hay una distribución por cantidad de contratos casi de un tercio, pero lo que es interesante es el dato del porcentaje sobre el total de fondos licitados. Es decir, prácticamente el 75% de esos contratos se dedicó a obras, el 11% a servicios y el 13% a suministro. Es decir, se confirma que la contratación fundamentalmente está yendo para intervenciones de tipo urbanístico, ¿no? Llama la atención, bueno, servicios, ese 11%, y como les digo, suministros, un 13%. Y si nos fijamos en la clasificación funcional del gasto, siempre en Madrid, en la leyenda de clasificación, los sectores que destacan son urbanismo e infraestructuras, servicios sociales, digitalización y medio ambiente, entre paréntesis, zonas de bajas emisiones. Es decir, los Next Gen se están yendo efectivamente para sufragar este tipo de intervenciones, lo cual es lógico porque están alineados con los objetivos, pero bueno, siempre llama la atención la parte de servicios sociales, que realmente lleva menos, ¿no? En cuanto a lo que es la explotación de los datos de la plataforma, pero ahora nos vamos a la percepción de los responsables políticos y los técnicos de gestión de esos datos, ¿no? Y a ver qué es un poco lo que nos decían acerca de cómo percibían la gestión de los fondos Next Gen. Bueno, al preguntarles sobre en qué unidad o entidad recaen principalmente las distintas fases de los proyectos o la gestión de los fondos por fases, estamos pensando en elaboración, implementación, justificación, evaluación y ejecución del gasto, nos señalan que en todas las fases la unidad que claramente tiene un mayor protagonismo es aquella que está afectada por el proyecto. Que la intervención del ayuntamiento, esto depende también del hecho de que la mayor parte de fondos se canalizan por contratación, la figura de la intervención es fundamental, ¿no? Destaca el papel de los agentes de desarrollo local y luego el menor protagonismo, y esto es llamativo, de las unidades específicas, es decir, pocos ayuntamientos tienen unidades ad hoc para la gestión de fondos europeos en la Comunidad de Madrid. Respecto a los facilitadores de la ejecución, ¿no? Cuando les preguntamos en qué medida consideran que los siguientes aspectos relacionados con la ejecución de fondos han ayudado a la gestión en estos municipios. Fíjense, los factores son apoyo de Traxatec, que como saben, pues es una empresa la que ha externalizado también el gobierno, pues el apoyo a la gestión de estos fondos, ¿no? Apoyo de la CAM, es decir, de la administración autonómica, formación específica de la FEMP o del INAP, redes de técnicos locales
y cambios normativos como el decreto ley, ¿no?, que les decía al principio. Bueno, pues casi todas las respuestas se concentran en los valores nada o poco. Es decir, nos han ayudado nada o poco. Esto es lo que nos dicen las personas que han respondido a los cuestionarios. Y sin duda lo que se lleva la peor valoración es el apoyo de Traxatec y el impacto del Real Decreto Ley 36/2020. Ahí queda. Respecto al famoso impacto del Real Decreto, bueno, para la agilización de los fondos, la mayoría de las respuestas nos dicen, bueno, se sitúan los valores, como les decía antes, de poco o nada. El aspecto con menor incidencia tiene que ver con la reducción de la burocracia, que era el objetivo de la norma. La norma pretendía eso y es que no solo no lo están consiguiendo, sino que es que además aumentan las quejas, ¿no? La ausencia de disposiciones específicas para los municipios, lo que les decía, en el marco normativo la singularidad local no está contemplada, ¿no? Y eso debe ser una reivindicación también política, ¿no? Volver otra vez a poner en la agenda política la necesidad de, si realmente se quiere ser eficiente y resolver los problemas, hay que descender al ámbito local, ¿no? Y la baja valoración en la gestión de las subvenciones, porque la norma se refiere sobre todo a contratación. Les decía, ¿no?, menos del 1% de los fondos se canalizan a través de subvenciones, ¿no? Claves del éxito, ¿qué es lo que ellos nos han trasladado? Bueno, la existencia de una unidad municipal especializada en la gestión de fondos europeos, la experiencia previa, que hay personas que llevan décadas gestionando fondos, la experiencia siempre se ha dicho que es un grado y efectivamente aquí se confirma, y la formación específica. Las principales barreras que nos trasladan tienen que ver con la carga del trabajo, la falta de personal, la complejidad en la gestión en general y la falta de formación específica, ¿no? Y todos estos elementos, ya sean positivo como negativo, forman parte de esta gran variable, de este gran concepto que es la centralidad, ¿no?, de la capacidad institucional. Y ya finalizando, propuestas de cambio y de mejora, ¿no?, que ellos nos trasladan, con los que probablemente ustedes se van a sentir identificados, ¿no? Más simplificación administrativa, un departamento específico, en el caso de no disponer de él, para poder asumir la gestión de todos estos proyectos, más personal dedicado a estas funciones, más apoyo técnico de niveles superiores de gobierno, mejor formación del personal, más comunicación entre departamentos dentro de la entidad municipal y más trabajo en red con otros ayuntamientos. En definitiva, ¿qué conclusiones hemos extraído de este estudio? Bueno, pues que los principales beneficiarios de los fondos son los municipios con mayor población y para proyectos de naturaleza urbanística fundamentalmente, y que la vía de gastos a través de los contratos, con las implicaciones que esto tiene, que el impacto del Real Decreto Ley 36/2020 es prácticamente nulo, las percepciones son muy negativas por lo que se refiere a su incidencia en la agilización. Respecto a los factores de éxito, hay un consenso en que la existencia de una unidad municipal especializada, la experiencia previa y la formación son factores clave que refuerzan esa capacidad institucional. Los principales problemas están asociados al volumen, a la carga de trabajo, la falta de formación específica. Y respecto a las plataformas digitales, a las que no he compartido datos específicos que tenemos sobre ellas, la mayor parte de las críticas van dirigidas a COFE, por la complejidad, no, a COFE, la complejidad que entraña y los numerosos cambios que se han producido en la propia aplicación, mientras que Minerva es percibida, contrariamente, como una herramienta útil para detectar el conflicto de intereses y da confianza y transparencia a los procesos, ¿no? Bueno, pues esto era un poco lo que quería compartir con ustedes, algo de antecedente, un poquito de conceptos, algo de investigación empírica y, por supuesto, compartir algunos materiales que pueden resultarles útiles, ¿no? Pueden, clicando en la presentación, acceder a estos informes del año 2023 y 2024 y un artículo que resume los hallazgos de este último informe en el Anuario de Derecho Local y una invitación, como les decía. Y esta invitación es que están todas y todos invitados a colaborar con el proyecto de investigación Café Local. Lo de Café Local viene por Coffee, por la plataforma, que se denomina Capacidad Institucional para la Absorción de Fondos Europeos a nivel local. El objetivo de este proyecto, que codirigimos Carmen Navarro y yo misma, es evaluar, reforzar y transferir la capacidad institucional municipal
municipal para atraer y ejecutar fondos europeos de forma eficaz, eficiente y sostenible. Y bueno, lanzamos el proyecto el 1 de septiembre de este año, contamos con un presupuesto importante para su implementación y decirles que uno de los estudios de caso precisamente va a ser Andalucía. Tenemos Andalucía, Galicia, Madrid como caso piloto, Valencia y se nos incorporará también Cataluña, ¿no? Así que están todas y todos invitados a colaborar, nos interesa que sea un proyecto aplicado y esperamos que juntas y juntos podamos conseguir reforzar esta capacidad e incorporar estas cuestiones, anclarlas bien, tanto en la agenda de investigación como en la agenda pública y en la agenda política. Así que muchísimas gracias por su atención y aquí estoy. Muy bien, Moneiva, muchísimas gracias. Interesantísimo, supongo que coincidís conmigo. Interesantísima tu ponencia. Muchas gracias por ajustarte al tiempo, que siempre en estos casos es muy difícil. Y enhorabuena por tu trabajo y por esta ponencia que nos has trasladado. Desde luego estará a la disposición de todos vosotros. Vamos tarde, pero bueno, acortamos el café unos minutos, con lo cual os damos, si queréis preguntar, comentar algo de lo que ha dicho Moneiva, pues adelante. Y si no, no pasa nada. Si no, no pasa nada, si no nos tomamos el café y ya está. Tomamos en el café, lo digo por Moneiva, bueno, yo voy a ser muy breve, Vale. Porque ya entre la intervención antes de María Luisa, ahora con Moneiva, y bueno, podría decirse en el café, pero hay un aspecto cuando han hecho la investigación que le ha llamado mucho la atención. Y, hombre, a mí hay una cosa, Moneiva, que me sorprende, la valoración que tienen de Trasatec. La valoración que has dicho que tienen los técnicos de Trasatec, del trabajo de Trasatec. Aquí en Andalucía también tenemos la agencia instrumental que, hombre, yo personalmente en nuestro grupo, en determinadas fases, yo le estoy muy agradecido en el análisis que han hecho de los procesos de contratación. ¿Qué es lo que sucede cuando tú dices la simplificación administrativa? La simplificación administrativa no ha existido. Porque vamos a ver, porque en el caso de los ayuntamientos, que es lo que tú has expuesto, están sometidos al proceso de contratación pública. Entonces, a nosotros como grupos de desarrollo nos exigen que antes de dar el visto bueno a la solicitud de pago verifiquemos las tres fases. La fase de preparación, la fase de adjudicación y la fase de ejecución. Oye, pues, y bueno, aquí hay compañeros que también comparten parte de nuestro trabajo. Yo echo de menos a mis compañeros de los grupos de desarrollo rural, especialmente de Jaén. Entonces, nosotros estamos sometidos a una serie de documentos internos donde se llaman listas de control, pero es sí, no procede. Nos pone un poco nervioso cuando donde tiene que aparecer un sí, tenemos que marcar un no. Entonces, es que es muy difícil aplicar ahí la simplificación administrativa, sobre todo cuando existen procesos de contratación pública. Y nosotros tenemos una ley de contratación pública, tenemos una ley general de subvenciones y tenemos que aplicarla. Entonces, deberíamos plantearnos cómo podemos evitar esas circunstancias. Hay una solución muy fácil. Nosotros la hemos planteado hace muchas, en distintos marcos. Hay un funcionario, una funcionaria con habilitación nacional que puede certificar que se ha cumplido la ley de contratación pública. Y con eso cerraríamos rápidamente un expediente y en nuestro caso 3 anexos que posiblemente, si sumamos las preguntas, son casi 200 preguntas las que hay que responder. Muchísimas gracias y vamos a tomarnos el café, a no ser que Moneiva quiere decir algo. Bueno, muchísimas gracias por la intervención, pero como les decía, tenemos tiempo de café para comentar cuestiones, pero sí, lo de Trasatec es curioso y fíjense, tuvimos dificultad, de hecho no lo conseguimos, para hablar con las personas responsables y yo creo que es un tema de dónde están situados, porque están en la consejería, están en la Comunidad de Madrid y
lo que les decía, lo del miedo a expresar y a tomar decisiones, yo creo que se encuentran en un... O sea, lo que nos decían las personas con las que hablábamos es que gran parte del personal que se supone que tiene que apoyar tiene poca experiencia, porque es gente que entró, porque se contrató a toda velocidad y no tenían como músculo todavía para poder asesorar, ¿no? Entonces, cierta inseguridad personal, con cierto temor a hacer manifestaciones a la universidad, yo creo que ha sido un cóctel como Molotov, ¿no? Que ha hecho que efectivamente la percepción por parte del apoyo de Traxatec haya sido negativa, ¿no? Entonces, bueno, ahí ahora en el marco de este proyecto tendremos oportunidad de ahondar un poquito más y con más tiempo, porque los informes los hacemos con carácter anual, pues podremos tener más información al respecto. Pero esas son un poco las intuiciones. Así que nada, y me quedo con tu propuesta, a ver qué es lo que le parece a los habilitados nacionales. Centralizar en ellos. Gracias.